Romanos 6. Por causa del tiempo no lo vamos a leer todo del 1 al 14, solamente vamos a leer el versículo 1 al 4. Dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Señor, le pedimos que nos abra el entendimiento. Ok, en Romanos 6, Pablo comienza la exhortación mencionándonos que hay algo que no debe pasar en la vida cristiana. Y eso que no debe pasar es que nosotros lleguemos a disfrutar el pecado. Sí, vivir en pecado no debe de ocurrir en la vida cristiana y mucho menos disfrutarlo. Vivir en pecado es aprovecharse de la gracia, del amor y la misericordia de Dios. Vivir en pecado es pisotear la sangre de Cristo, bailar sobre su tumba y tener en poco el sacrificio que Él hizo por nosotros. Hay quienes buscan poner a prueba la gracia de Dios viviendo en pecado, como que midiéndolo a ver hasta dónde me deja Él desobedecerle, a ver hasta dónde aguanta y hasta dónde llega su paciencia. Una vida llena de pecado, mis hermanos, no es la vida cristiana que debemos de tener. Cristo no nos enseñó a ser obstinados ni rebeldes, ni a aprovecharnos de la gracia de Dios, acabó que Dios te ama. Cristo nos enseñó el ejemplo y el comportamiento que debemos de tener. Y nosotros podemos ver en toda la Biblia que Dios nos llama a una vida santa. Dios nos llama a ir mejorando, mis hermanos, cada día. Nos llama a la obediencia, a ser semejantes a Jesús. Y si alguien, hermanos, desea hacer eso, es necesario morir al pecado, renunciar a la comodidad, abstenerse de los deseos carnales, dejar todo pecado placentero y encontrar un mayor deleite en Cristo. ¿Quiénes de ustedes, mis hermanos, han hecho esto? Levante su mano. Probablemente no me ha puesto atención y por eso nadie levantó la mano, porque si no lo han hecho ni siquiera son salvos. Póngame atención, por favor. ¿Quién de ustedes ha muerto al pecado? ¿Quién de ustedes, mis hermanos, busca la santidad? ¿Quién de ustedes busca ser mejor cada día? ¿Quién de ustedes, mis hermanos, ha renunciado al pecado con la intención de que sea Cristo el que se manifieste en la vida propia personal? ¿Puedo ver su mano, por favor? Ok. Si no lo ha hecho, vuelvo a decirle, usted entonces no es salvo, porque es lo que Cristo hace en el corazón de uno salvo. Cristo hace que amemos lo que Él ama y que odiemos lo que Él aborrece, y Él aborrece el pecado. Usted quizá lo podrá decir con su mano, pero la manera en que Dios busca encontrar en usted que su fe ha sido sincera es a través del bautismo. En Romanos 6, versículo número 2, dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué, hermanos? Entonces, la manera en que Dios puede encontrar, mis hermanos, sinceridad en nuestra vida, o la manera en cómo Él pide que usted muestre su sinceridad en su vida cristiana es bautizándose. Porque bautizándose, usted está admitiendo y está diciendo, Dios, ¿sabe qué? Yo muero al pecado, yo muero al yo, a mis placeres, mis gustos, y de ahora en adelante vivo para ti. Si una persona, hermanos, no se quiere bautizar, esa persona vive en desobediencia
y mientras que su boca pueda honrar a Dios, su corazón está distante de Dios y no quiere identificarse con Cristo, porque eso es lo que es el bautismo, nuestra identificación con Cristo. Bautizarse es la manera de decir públicamente: yo ya me arrepentí, he creído en Cristo como Salvador. En Colosenses capítulo 2, no pierda Romanos 6 porque vamos a volver. Colosenses 2:11. Colosenses 2:11, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pablo aquí está diciendo, mis hermanos, que el bautismo es la muestra de que Dios ha hecho algo en nuestro corazón. Si Dios no ha hecho algo en su corazón, no se bautice, porque ni siquiera es algo. Pero si Dios ha hecho algo en su corazón, usted tiene la responsabilidad cristiana ante Dios de bautizarse. Normalmente la gente dice: no, pues es que pues yo no ando del todo bien, mejor me espero a que pues ande mejorcito, y ya cuando ande mejorcito, ahora sí me bautizo. Pero eso lo único que hace es prolongar la desobediencia de aquel cristiano o cristiana. Lo mejor que se podría decir es: Señor, ¿sabe qué? Me estás rodeando por todos lados, yo lo veo, porque yo sé que tú esperas algo de mí. Perdóname mis pecados, límpiame de toda maldad, te conocí como Salvador, me arrepiento, aquí está mi bautizo. Y así de sencillo. Sí, el presentar que no estamos en santidad para no querernos bautizar, mis hermanos, es una piedra de tropiezo más en nuestro camino. En Romanos 6, verso 5, Romanos nos muestra algunas cosas acerca del bautismo y cómo debería, mis hermanos, de ser hecho, y la importancia que este acto tiene en la vida de un cristiano. Romanos 6:5 dice así: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos. ¿En qué, hermanos? Este texto nos enseña que el que se bautiza ha creído que Cristo resucitó. Si usted no se quiere bautizar, es como si usted estuviera diciendo: yo no creo que Cristo resucitó. ¿Usted cree que Cristo resucitó? ¿Dónde está su bautizo? Se debe de bautizar. El que se bautiza ha creído que Cristo resucitó y que por lo tanto él o ella también resucitará teniendo vida eterna. ¿Usted cree que va a ir al cielo? ¿Dónde está su bautizo? ¿Dónde está la prueba de que usted cree que va a ir al cielo? Porque la palabra del Señor en este texto es clara. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Hermanos, el hecho de bautizarse es la muestra de que nosotros tenemos fe en nosotros mismos, de que después de la muerte hay algo después de ella, sí, y que no quedaremos en la tumba eternamente, que Él nos volverá a dar vida. Si usted no se quiere bautizar, es como si usted estuviera diciendo: yo no creo que Cristo resucitó y yo no creo que vaya a vivir después de la muerte. Eso quiere decir que no es salvo. El que no cree eso, no es salvo. Romanos 5:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que, hermanos, ¿a fin de qué, hermanos? ¿A fin de qué, hermanos? Muchas gracias por los que leyeron. Hermanos, ¿me están poniendo atención? ¿O le estoy hablando a las paredes? Pues, si les hablase a las rocas hablarán. El texto número 6 nos muestra, hermanos, que el que se bautiza expresa su deseo de no querer vivir más en pecado. Dice: a fin de que no sirvamos más al pecado. Si usted no se bautiza,
Eso es pecado y no lo hace para seguir en él. Seamos honestos, por eso mucha gente no se quiere bautizar. Porque la gente dice, no, es que si me bautizo tengo que dejar pecados, tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro. Y eso es una mala interpretación de la Biblia. Dejar pecados no tiene que venir a raíz, mis hermanos, del bautismo o no bautizarse. Dejar pecados tiene que surgir a raíz de que usted es hijo de Dios y que no puede andar haciendo las obras del diablo, porque usted ya no es hijo del diablo, es hijo de Dios. De allí tiene que venir a la raíz de querer dejar todos los pecados. Así que si usted ve al bautizo como un compromiso de que tengo que dejar pecados, usted ve al bautismo de una muy mala manera. Eso no es la intención del bautizo. Usted debería dejar los pecados sencillamente porque usted es hijo de Dios y sabe que a Dios no le agrada cometer esos actos. Si usted ve el bautizo como un compromiso de que Dios le pide más santidad, Dios le pide dejar esto y lo otro, sepa una cosa, aunque no se bautice, Dios ya se lo está pidiendo. Así que tenga una imagen clara de la Biblia. Y es lo que la Biblia en Romanos nos está dejando en claro lo que es el bautismo. Hermanos, el bautismo es solo la muestra exterior de lo que hay en el interior del cristiano. El bautismo solo es una muestra exterior de lo que hay en el interior. Dejar el pecado, mis hermanos, no viene del agua, viene del corazón. El deseo de dejar el pecado tiene que estar en su corazón y después ser reflejado en el agua. ¿Me está entendiendo? Si alguien dice, yo no me quiero bautizar porque ando en pecado, su problema no es que le tenga miedo al agua del bautizo. Su problema es su corazón y que teme dejar los placeres en los que vive. Entonces, deje de ponerle atención al agua a ver si está limpia con cloro y ponga atención a ver si su corazón está limpio de pecado con la sangre de Cristo. Es lo que debe de importar allí. Y luego en el verso 7 dice, porque al que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es decir, el que se bautiza sabe que el pecado no lo condena y que es salvo. Si usted no está seguro de su salvación, entonces no se bautice. Y si morimos, verso 8, con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Pero ¿cuántas veces murió Cristo? Aplicándolo al bautismo, hermanos, un cristiano se debe bautizar una sola vez. Por lo tanto, asegúrese de que su bautismo es 100% bíblico. Porque si su bautismo no es bíblico, lo vamos a estar viéndose bautizar una y otra vez a cada rato. El bautismo es una sola vez. Conocimos a un hermano que se quiso bautizar, yo le dije que no lo hiciera, se quiso bautizar, se bautizó. Unos días después, en una ganancia de armas, lo vimos baile en la plaza de armas de Torreón. Y la próxima vez que hubo bautizos, se volvió a bautizar. Y ahorita anda exactamente igual. ¿Qué va a pasar? Que a la otra que vayan a haber bautismos, otra vez se va a querer bautizar. Queriendo él tomar como que una promesa de que bautizándome voy a dejar pecados, y eso no funciona, hermanos. El amor por el agua no le va a dejar hacer no va a hacer que usted deje ningún pecado. El amor por la sangre de Cristo, eso sí va a hacer que usted deje pecados. Eso sí va a funcionar. En el verso 11 dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El bautismo muestra quién vive en usted. Bautizarse es la muestra de que usted está diciendo, Cristo vive en mí, yo ya no vivo, Cristo es el que vive en mí. Pero si usted no quiere bautizarse, eso quiere decir que su corazón está vacío, está sola, desamparada, no hay nadie que viva allá adentro, mínimo. Eso es el mensaje que usted da a entender. Y el 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias,
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de ¿qué, hermanos? El bautismo muestra quién reina en usted. La palabra del Señor nos presenta que usted no necesita bautizarse para ser cristiano, pero si usted es cristiano, usted necesita bautizarse. No pueden estar enteramente bien con Dios si no se bautizan. Me refiero en cuanto a comunión, no en cuanto a salvación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un mandato que Dios le ha dado a todos sus discípulos bautizarse. Y ahorita lo vamos a ver. De ahí sabemos que si alguien no lo hace, le es contado por pecado. Hermano, usted no puede obligar a nadie a bautizarse. ¿Sí? No obligue a sus hijas a bautizarse. Dice la palabra de Dios que todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que si alguna persona, un joven, señorita, se bautiza porque mamá y papá están dale y dale de bautízate, ya estás en edad, ese joven que se está bautizando sin la fe necesaria para el bautizo, le cuenta por pecado. Y al rato, cuando se quiera bautizar bien, va a tener el recuerdo de que ya se había bautizado una vez y va a tener que pasar la vergüenza ante muchos hermanos de volverse a bautizar porque es que la vez pasada no lo hice bien. Por eso no se obliga a nadie a bautizarse, pero sí se les exhorta a todos a bautizarse. Porque mis hermanos, aunque nosotros no somos los que los obligamos, Dios mismo es el que ha dejado esa orden. Bautícese. Bautícese. En Mateo 28, por favor. Mateo capítulo 28. Verso 18. Mateo 28, 18 dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué? Id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Exactamente, y del Espíritu Santo. La palabra id, hermanos, es una orden. Traducida a nuestro español latino, es como cuando usted le dice a su hijo, ve a la tienda. Cristo está diciendo, vayan, ve, haz discípulos. Y a esos discípulos bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden, ve, id. Por lo tanto, si usted no se bautiza, por eso decimos, es una desobediencia. El bautismo es una de las dos ordenanzas que Dios dejó a la iglesia. Usted no puede ser enteramente un discípulo de Cristo si no está bautizado. Dije discípulo y no hijo, aclaro. Usted no puede ser enteramente un discípulo de Cristo, bien bíblico, formadito, fundamental de la reconciliación, etcétera, si no está bautizado. Y los que se bautizan son creyentes, no personas que no saben lo que creen. Porque si se fijan, el bautizo viene después de que ya son hechos discípulos. Hagan discípulos en todas las naciones y después de esos discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No se debe proponer el bautismo a cualquier persona. El bautizo se hace a las personas que han dado, mis hermanos, su corazón a Dios, que han recibido a Jesucristo como Salvador de su vida. No se bautizan, por lo tanto, a personas que dudan de su salvación, ni a personas que no tienen una razón bíblica del de por qué se bautizan. ¿Cuál es la razón bíblica del por qué bautizarse? ¿Usted está bautizado, hermano? ¿Por qué se bautizó? ¿Quién más está bautizado de entre ustedes? Hermana Nancy, ¿por qué se bautizó? Porque es un mandato que Dios nos dio y porque así refleja que somos cristianos, de que hemos muertos en pecado y hemos para Cristo. ¿Alguien más que esté bautizado? Hermano, ¿Sí? no sé si le puedo hacer una pregunta. Adelante, claro. Sí, hace 20 años, yo cuando estaba embarazada de
es bautista. Ujú. A la que está Getsemaní, no sé si te la recuerdas, que estaba allá, después se cambiaron aquí enfrente. Creo que sí. Entonces, yo ahí me bauticé, hermano, pero yo la verdad no conocía el evangelio como lo conozco hoy. Mm, Hoy yo me siento que sinceramente me he arrepentido de mis pecados. okay. Usted otra vez daba una predicación que si uno no estaba consciente de los pecados antes, el bautismo no era válido. Por eso es que yo me quiero bautizar. Sí, Y yo le pregunto, ¿puedo bautizarme? claro que sí. Aquel otro bautizo, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, no tiene valor porque Dios pide dos cosas, arrepentimiento y fe. Sí, esa iglesia la conocemos, no es sana doctrina, no enseñan fe en Cristo porque a pesar de que lo exaltan según ellos, de cierta forma siguen creyendo en sí mismos. Por algo creen que tienen que esforzarse para poder entrar al cielo y no perderla. Incluso yo no entendía la salvación, hermano. Ahí está, entonces, Yo empecé con el hermano Gerardo, ujú. que la hermana me empezó a dar el discipulado de entendí la salvación. Ok, perfecto. Entonces, sí, aquel bautismo no tenía validez alguna, puede bautizarse. Me sentía mal, o sea, me daba miedo jugar en el Ujú. No, está bien, hermana, puede bautizarse. Ahora sí se puede hacer bíblicamente, ¿verdad? ¿Por qué se bautizó usted, hermana Lupita? Ok. Ahora los que se van a bautizar, levanten la mano. ¿Por qué se va a bautizar? Por paso de obediencia. Paso de obediencia. Identificarnos como cristianos. Ok, hermana Cristel. ¿Por qué se va a bautizar? Porque es una ganancia que Dios manda para tener una vida. ¿Una vida qué? Una vida nueva. La vida nueva surge a raíz de que se cree en Cristo, no a raíz de que somos bautizados. Sí, el simbolismo del bautismo es este, que somos para vida nueva, pero en la vida nueva no comienza allí. La vida nueva comienza a raíz de aceptar a Jesucristo como Salvador. Entonces, si se fijan, tenemos que tener una buena razón del por qué nos bautizamos. Y las que mencionaban estaba bien, porque se arrepintió, porque creyó en Cristo, que dijo el hermano Daniel, es primordial eso, hermanos, porque creyó en Cristo, se arrepintió, creyó, porque quiere identificarse con Dios, etcétera. Son las razones para bautizarse. Sin embargo, cuando nosotros hablamos con otras personas, hay personas que se bautizan para salvarse, personas que se bautizan para comprometerse, dejar pecados, y son razones equivocadas. Por eso le vuelvo a insistir, si usted espera santificar más su vida a raíz de su bautismo, usted está equivocado. Su santificación viene a raíz o debe venir a raíz de su relación con Dios y no de unas aguas que no tienen poder. Sí, deben de venir de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, hermanos, versículo 21, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. 3:21. ¿El bautismo salva, hermanos? Ya hemos sido enseñados que no. ¿Pero por qué? Luego todavía cuando leemos este texto parece decir que sí, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de la buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo no quita pecados, es lo primero que vamos a ver. Ahorita veremos que el bautismo nos salva. El bautismo no quita pecados. Lo que está entre paréntesis nos dice que si no quita inmundicias de la carne, eso quiere decir que no puede quitar pecados. Y si no quita pecados, eso quiere decir que tampoco puede dar lugar a la salvación. No piense que va a ser regenerado después de salir del agua, porque regenerar es algo que solamente Dios hace. La única diferencia que habrá después de que usted salga del agua es que se le habrá caído la mugre, como cierta ocasión le dije, y que habrá hecho una profesión de fe pública. Pero esa va a ser la única diferencia. En Jeremías capítulo 2, versículo 22, Jeremías 2:22, todavía no existía la doctrina en sí del bautismo claramente, porque ya había habido el bautismo de Moisés, que es una cosa
ajena. Pero Dios ya nos daba a entender que ni toda el agua nos podía limpiar. Jeremías 2:22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. La lejía era agua, hermanos, muy rica en sales y minerales. Aunque te laves con la mejor agua y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. El agua no tiene ninguna autoridad para limpiar los pecados. Si usted va a Hechos 2, por favor, versículo 38. Pastor, ¿puedo hacer una pregunta? Adelante. Cuando se bautizan, ¿qué pasa si vuelven a pecar? Es lo que mencionaba yo ahorita. No podemos esperar una vida más santa después del bautismo. Lamentablemente somos carne todavía y vamos a seguir fallando después de bautizarnos. No perdemos la salvación, no pierde el sentido de nuestro bautismo. Lo único que se afecta es nuestra comunión con Dios. Sí, tenemos que arrepentirnos, pedir perdón y nuestra comunión con Dios será restablecida. Pero nuestro bautismo no pierde el sentido, ni nuestra fe tampoco pierde el sentido, nuestra salvación no se pierde. Si usted se bautiza y después peca, no pierde sentido su bautizo, no quiere decir que tenga que volverse a bautizar, sencillamente pida perdón a Dios y vuelva a restablecer su comunión con Él. Una cosa es esa. La otra cosa es vivir en pecado voluntariamente una y otra vez. ¿Qué va a pasar si uno hace eso? Si usted realmente es hija de Dios, una disciplina de Dios tendrá que venir. Pero Dios busca santificar a su iglesia. Sí, y gracias a Dios yo he visto que en muchas ocasiones cuando uno persiste en querer hacer lo malo, el Santo Espíritu que mora en nosotros nunca deja de trabajar. Y aunque llegue a estar apagado, sí, el celo por nuestro cuerpo que tiene y por todo nuestro ser es suficientemente grande para hacernos desear volver a casa, a los brazos de nuestro Dios. Entonces, si usted se bautiza y después peca, no se preocupe, no tiene por qué bautizarse, no da cuenta si se bautizó bíblicamente primero. Solamente asegúrese de que anda bien con Dios después nuevamente. Hechos que les había mencionado, Hechos 2:38. Tenemos un pasaje que parece decir que el bautismo perdona pecados. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este texto parece difícil porque dice, si te bautizas, te perdonan los pecados y recibes el Espíritu Santo además. Y eso es hermanos, una mala enseñanza. En primer lugar, quiero dejarles bien claro una cosa. El Espíritu Santo no se recibe a través del bautismo. Si usted analiza más adelante en Hechos capítulo número 19, por favor. Hechos 19 y versículo número 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, verso 2, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es decir, Pablo está mencionando el Espíritu se recibe cuando creen, no cuando se bautizan. Sí, ¿cuál es la explicación del libro de Hechos 2:38? Bueno, vamos a ir poco a poco. Primero vamos a abarcar el hecho de que no perdona pecados. Hechos 2, verso 38, mis hermanos, se interpreta de la siguiente manera. Arrepiéntense y bautícense, pero cuando se arrepientan, serán perdonados sus pecados, recibirán al Espíritu Santo e inmediatamente después pueden bautizarse. Es tan solamente lógico, mis hermanos, que lo que es el arrepentimiento es lo que está ligado con el perdón. Si yo ofendo a mi hermano Daniel y vengo y le digo, ¿sabe qué, hermano? Lo ofendí, me bautizo para que ya estemos bien. Me va a ver con cara de este loco, ¿qué? Pero si yo vengo y le digo, ¿sabe qué, hermano? Lo ofendí, me arrepiento. Ahí cobra sentido.
¿Sabe qué, hermanos? Me arrepiento porque lo ofendí, me perdona. Y ahí se restablece la comunión. Arrepentíos para el perdón de sus pecados, recibirán el Espíritu Santo y después también bautícese. No es algo de arrepiéntase, bautícese y después todo eso se hace. Es arrepiéntase, todo eso se hace y bautícese también. Sí, el bautismo, vuelvo a decirle, el bautismo es la muestra pública de que Dios ha obrado en su corazón, de que está arrepentido y de que ha creído en Jesucristo como Salvador. ¿Me están entendiendo, hermanos? Hermano, adelante. ¿Y por qué dice normal se encontrar de Jesucristo? Ese es otro punto que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Eso ahorita se lo explico. Primera de Pedro 3:21. Bueno, no, primero vamos a Primera de Juan 1, hermanos. Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1 y verso 7 dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. A diferencia del agua y de la mejor agua, la lejía, la sangre de Cristo sí puede limpiar los pecados. O sea, el agua no puede perdonarlos, no puede limpiarlos, solo la sangre de Cristo tiene esa potestad. Entonces vemos, el bautismo es una orden. Número 2, el bautismo no quita pecados. Número 3, el bautismo no salva. Primero de Pedro, ahora sí, capítulo 3, verso 21, que era el texto que ahorita estábamos analizando. Está un poco raro porque el texto dice que sí nos salva, pero dice ¿de qué? Primero de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿De qué es lo que nos salva el bautismo? El bautismo, según vemos el contexto, salva, hermanos, nuestra conciencia, no salva nuestra alma. Si usted retrocede el verso 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia entre todo y que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. ¿En quién? Es decir, todo el contexto de Pedro está hablando de procura que tu conciencia esté tranquila al hacer que tu fe esté de acuerdo a tus obras. Si tu fe no está de acuerdo a tus obras, entonces eres un hipócrita y van a murmurar de ti. Si usted no se bautiza, va a haber murmuración. Él dice que es cristiano y no se quiere bautizar. Cualquier persona que no se quiere bautizar, ahorita se siente atacado. Y no es la intención que se sientan atacados, pero es la conciencia, la conciencia. Si se bautiza a la otra que hablemos del bautismo, que diríamos exactamente lo mismo, a la otra usted ya no se sentiría atacado. El bautismo salva la conciencia, no salva el alma. Dice, es la aspiración a una buena conciencia ante Dios. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, perdón, verso 13. 1 Corintios 1, verso 13. 1 Corintios, capítulo 1, verso 13. Dígame amén cuando esté allí. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz. Si el bautismo salvara, Pablo habría sido enviado a bautizar. Y él habría estado bautizando a lo loco para que fueran salvos. Pero Pablo no fue enviado a bautizar, Pablo fue enviado a predicar. ¿Sí? Ahora, si dijéramos nosotros que el bautismo salva, hacemos vano la cruz de Cristo. Ya existía el bautismo de Juan
antes de que Cristo viniera y muriera en la cruz. Ya existía el bautismo de Juan. Si el bautismo salvaba, ¿para qué era necesario que Cristo muriera? Bautícese todos en el bautismo de Juan de arrepentimiento, creyendo en aquel que ha de venir, y váyanse al cielo de una vez. ¿Para qué viene Cristo y padece? Si el bautismo salvara, la cruz de Cristo pierde su sentido. Y esa es una blasfemia. Ahora, la prueba más grande, mis hermanos, de que el bautismo no salva es la siguiente. Si usted le pregunta a las personas que creen que el bautismo salva si ellos están seguros de ir al cielo, ellos le van a decir que no. Y esa es la más grande prueba. Si el bautismo salvara, ellos estarían seguros de su salvación. Pero como no salva, por eso no están seguros. ¿Me entendió? Sí. Marcos 16:16, por favor. Y aquí tenemos otro texto un tanto controversial, pero que es fácil de interpretar. Marcos 16:16. Marcos 16:16. Dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces algunos dicen, mira, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dicen, es que si te bautizas te salvas. La primera parte del texto se interpreta con la última parte del texto, mas al que no creyere será condenado. Es decir, la Biblia está diciendo, este pasaje está diciendo que lo que me salva, lo que me condena es si creo o no creo. Porque si no creo, a pesar de que esté bautizado, dice, si no creo, estoy condenado. Creer o no creer es lo que define el paradero de nuestra alma. Así que cuando le saquen el que creyere y fuere bautizado será salvo, muéstrenle que la segunda parte del texto ya no habla del bautismo, habla solamente el que no creyere será condenado. ¿Qué necesita una persona para no ser condenado al infierno y poder ir al cielo? Creer. Así de sencillo. Mateo 28, un poquito más atrás, detrás del libro de Marcos, Mateo 28:18. Y aquí vamos a abordar su duda, hermano Ángel. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo se hace en el nombre de la Trinidad. ¿Sí? Si usted se bautizó nada más en el nombre de Cristo, su bautismo está incompleto. Vuelva a hacerlo correctamente. Ahora tenemos dos pasajes en Hechos que están un tanto complicados, ahorita los vamos a ver. ¿Cómo la bautizaron a usted, hermana? ¿En el nombre de quién? A mí. Ajá, ¿no recuerdan quién? Sí, por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ok. Hay algunas iglesias que solamente bautizan en el nombre de Jesús. Si mal no recuerdo, son los apostólicos. No sé si alguna otra religión lo tenga. Hablando con los testigos de Jehová, bueno, al menos uno de ellos, no sé si se lo sacó, si lo inventó, me mintió o qué, pero él dijo que bautizaban en su iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cosa que se me hizo rarísimo porque ellos no creen en Trinidad. Y otro me dijo que nada más en el nombre de Jesús. Y otro me dijo que no hacían bautismos. No tengo idea cómo se organizan ellos. Sí, pero la Biblia nos presenta el bautismo es en nombre de la Trinidad. Si nada más se bautiza en el nombre de Jesús, el bautismo está incompleto, no es bíblico, hay que hacerlo de nueva cuenta. ¿Cómo explicamos entonces Hechos 2:38, donde nos presenta que solamente en el nombre de Jesús tenemos que bautizarnos? Vamos a ese pasaje, Hechos 2:38. Dice, Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces usted puede ver lo siguiente aquí, que aquí Pedro dice nada más en el nombre de Jesús, pero Jesús dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién es mayor, Jesús o Pedro?
Jesús. Creo que es notorio, ¿no? Sin embargo, pues esa no es la explicación del por qué Pedro nada más manda en el nombre de Jesucristo. Si usted analiza todo el mensaje que Pedro les está dando, usted se va a dar cuenta que estas personas ya creían en el Padre y ya creían porque veían la obra que el Espíritu Santo hacía. Un poquito más atrás dice en el verso 32, a este Jesús resucitó Dios, el Padre, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu que ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto quiere decir que estas gentes conocían al Padre, sabían que existían y ya estaban viendo y oyendo la obra que el Espíritu Santo hacía. Les faltaba creer en Jesucristo. Entonces, por eso Pedro hace un hincapié y les dice, en ese en quien no han creído todavía, en ese en quien no se han bautizado, también en el nombre de él deben bautizarse. ¿Y qué terminó después de decirles eso? En el versículo número 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sí? Probablemente eran personas que ya asistían, era parte de alguna congregación, pero no habían sido bautizados bíblicamente. Les faltaba bautizarse en el nombre de Cristo. No es bautizarse nada más en el nombre de Cristo. A ellos les faltaba bautizarse en el nombre de Cristo. Pero la manera correcta es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les faltaba uno y Pedro les dijo, bautícense en el nombre de Él. En Hechos 19, hermanos, tenemos otro pasaje que parece decir que nada más en el nombre de Jesús se deben bautizar. Hechos 19, versículo 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y fue todo. Y algunos también sacan esto y dicen, ves, nada más en el nombre de Jesús. Es válido. Pero es un error. Tiene que leer todo el contexto. Desde el versículo número 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Vuelvo a insistir, el Espíritu se recibe cuando creemos. 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Si se fijan, hablando Pablo sobre el Espíritu Santo y después mezclando al bautismo, está Pablo dando a entender que el Espíritu Santo participa del bautismo. Y luego menciona, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Lo clave aquí, hermanos, es encontrar la base en que estas personas habían sido bautizadas. Estos hombres eran discípulos de Juan, por eso estaban bautizados en el bautismo de Juan. Y Pablo, cuando se da cuenta de eso, los lleva entonces a Cristo, al bautismo de Cristo, al que Cristo enseñó. Y Cristo enseñó el bautismo que se hiciera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se bautiza, hermanos, en el nombre de la Trinidad. Por último, Hechos 8, ¿preguntas hasta aquí? Hechos 8. Verso 36. Hechos 8:36 dice así, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Se bautizan, hermanos, personas conscientes de su decisión. Solamente hay 2 requisitos para poderse bautizar. Arrepentirse de todos sus pecados. Sin arrepentimiento, Dios no perdona.
Y número 2, creer en Jesucristo como el Salvador. No bautizamos niños porque ellos no comprenden esto, ¿sí? Al menos no hasta cierta edad, algunos a cierta edad y otros a otra. Y la Biblia no habla acerca de bautismos de infantes. Lo bautizaron a usted siendo niño, ese bautismo no vale para nada. Tiene que bautizarse conscientemente de lo que está haciendo. ¿Qué es lo que hacemos? Se bautiza por inmersión, no por aspersión. No hacemos lo que la Iglesia Católica hace, nada más rocía poquita agua en su cabeza. Lo metemos bajo el agua porque es sepultura y resurrección, ¿sí? Entonces es necesario meterlo debajo del agua. Le decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautizamos a nuestro hermano Cristian, muerto con Cristo, lo dejamos abajo unos 4 minutos, mientras usted da batallitas de ahogado, y le aseguro, cuando lo levantemos, va a ver a Cristo como Salvador. Lo bajamos inmediatamente después para que no se me asuste, ¿verdad? No es cierto, no se crea. Lo vamos a volver a subir luego. Porque ya me dijo una hermana el domingo pasado, es que ya me dijeron que usted deja 4 minutos abajo del agua. No es cierto, estaba jugando, hermanos. E inmediatamente se baja y se sube. Y es el simbolismo de muerto con Cristo y resucitado con Cristo para vida nueva, ¿sí? Vuelvo a insistir, no comienza la vida nueva a raíz del bautismo, es el simbolismo de que usted ha nacido de nuevo tras haber recibido a Jesucristo como Salvador. En resumen, mis hermanos, si usted es cristiano, debe bautizarse. Pero si usted no cumple con uno de estos puntos, no lo haga, porque de nada va a servir y va a tener que bautizarse de nueva cuenta. Sin embargo, el simple hecho de no cumplir con todos los requisitos no le da a usted la razón para no quererse bautizar. Al contrario, añade pecado sobre pecado. Y eso la aparta más de Dios, la aparta todavía de Dios. Entonces, mis hermanos, hemos terminado. ¿Alguna pregunta? Contacto.